Bien, vamos a tener este marco de desarrollo. Vamos a hablar de la microbiología, un poco de la patogenia, de los microorganismos que nos tocan revisar el día de hoy, y finalmente vamos a hablar de cuáles son las manifestaciones clínicas. Ustedes ya han llevado un curso que se llama semiología, ¿cierto? Entonces van a recordar un poco de eso. Y luego la metodología diagnóstica de elección y el tratamiento según el escenario. ¿Ok? Bien. Por fin didáctico nada más, vamos a empezar hablando de los gram positivos. Y los que nos han dicho que revisemos en esta oportunidad van a ser el grupo de los streptococcus y el grupo de los estafilococcus, ¿sí? Y para eso, recuerden esto, algo básico, cómo se dividen los cocos gram positivos de tipo aerobio. En aquellos que tienen la enzima catalasa positivo, todos los que son estafilococcus, y los que son catalasa negativos, los que son streptococcus, ¿cierto? Y dentro de los que son catalasa positivo tenemos aquellos que pueden formar un coágulo, los coagulasa positivo, y ahí el más importante y el único de interés clínico es el estafilococcus aureus, y dentro de los que no forman el coágulo, los coagulasa negativos, todos los estafilococcus básicamente saprofíticos, ¿no? O sea, saprofitos, perdón, ¿cierto? Entonces, doctor, ¿y esto es para qué es útil? En primer lugar, tienen que saber que el estafilococcus aureus, como les decía hace un instante, es el único coagulasa positivo de interés clínico. Y el resto de coagulasas, los coagulasas negativos, perdón, van a ser útiles, pero en infecciones asociadas a procedimientos invasivos o a la colapación de prótesis. ¿Y esto por qué? Porque estas bacterias tienen la facilidad de formar biofilms, biopelículas, que le permiten adherirse a estos materiales protésicos. También asociado a infecciones de tipo óseo, ¿no? Entonces, eso. En el otro grupo, en el grupo de los que son catalasa negativo, vamos a tener al grupo de los streptococcus, y en los streptococcus, como ustedes recordarán un poco de microbiología, los clasificábamos según si hacían hemólisis por completa en beta hemolíticos o hemólisis parcial en alfa hemolíticos y gamma hemolíticos en aquellos que no hacen ningún tipo de hemólisis. Los que vamos a desarrollar el día de hoy principalmente van a ser el Streptococcus pneumoniae, o sea, un alfa hemolítico, hemólisis parcial, y Streptococcus pyogenes, beta hemolítico, hemólisis total, ¿cierto? Ahora, ¿qué otra característica más tenemos que recordar que nos pueda servir en la clínica? Primero, esto de acá. Sabemos que la coloración gram, con fines prácticos, nos va a servir para poder identificar a las bacterias dentro de las que se tiñen de forma positiva, gram positivos, y aquellas que no se tiñen, y le vamos a colocar la designación de gram negativos. En aquellas que son gram positivas, vamos a tener algunas que tienen una conformación en forma de uvas, ¿no? Por así decirlo, en racimo de uvas. Esos son los estafilococcus, ¿cierto? Y en el caso de aquellos que forman una especie de hileras, o algunos hablan de formas de rosario, o en forma de diplococos gram positivos, esos son los streptococcus. Doctor, ¿y esto para qué sirve? Les va a servir, porque en algunas situaciones cuando nosotros queremos delimitar qué tipo de microorganismo está causando una determinada infección, tomando un gram ya nos puede dar una orientación clínica. Y por eso les digo, a veces nosotros nos valemos mucho de la biología molecular para el diagnóstico y dejamos de lado algunos métodos sencillos como es la coloración gram, no se olviden. Otro aspecto importante que no pueden olvidar es que tanto el estafilococo como los streptococcus de manera general forman parte de la microbiota. Recuerden que hay varias microbiotas, ¿no? Tenemos una microbiota en la piel, una microbiota a nivel nasofaringea, una microbiota a nivel gastrointestinal y en el caso de las mujeres una microbiota vaginal. Los cocos gram positivos se ubican en cada una de estas microbiotas, pero principalmente a nivel de la piel, ¿ok? A nivel de la piel y en la zona nasofaringea. Por lo tanto, ustedes podrán deducir a partir de qué puntos pueden llegar a infectar a la persona, ¿cierto? A partir de infecciones que puedan partir colonizando la piel y luego también a partir de infecciones que puedan partir colonizando la zona nasofaringea. No se olviden. Recuerden que la piel se comporta como el territorio del mundo, ¿no? Todos somos personas alrededor del mundo, pero recuerden que en algunas áreas vamos a ver personas que son de una piel un poco más oscura, en otras áreas tenemos personas que tienen una piel un poco más clara, y eso es porque el factor geográfico influye
eso. Entonces, lo mismo sucede acá. En las zonas húmedas de la piel vamos a encontrar estafilococo y estreptococo. Entonces, vamos deduciendo cosas, utilidad clínica. Ustedes van a deducir de que las infecciones asociadas a colocación de catéter venoso central van a ser más frecuentes en aquellas zonas que tienen mayor tendencia a la sudoración, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo ejemplos de práctica clínica. Por ejemplo, si tú vas a colocar un catéter venoso central, vas a colocar un catéter venoso central a nivel de la arteria yugular anterior, posterior, a nivel de la infraclavicular y a nivel de la zona inguinal. Su deducción, su lógica, ¿qué les dice? ¿Cuál es el que tiene más riesgo de infección? La zona inguinal. Y cuando hablamos de la zona superior, la zona yugular posterior, porque recuerden que la flexura se forma al mover el cuello. Y es una zona donde hay mayor sudoración. ¿Ok? Bacán. Otra característica importante, otra característica importante que tienen que recordar es que en el caso de los estafilococos y estreptococos, algunos pacientes o algunas personas con comorbilidades van a estar colonizados por un grupo de bacterias predominantemente. Por ejemplo, las personas que sufren alguna enfermedad atópica de la piel van a estar colonizados principalmente por estafilococo aureus. ¿Ya? Las personas que tienen patologías tipo psoriasis o enfermedades vasculares, estasis venosa por ejemplo, van a estar colonizados por Streptococcus pyogenes. ¿Ok? Esos datos que parecen sencillos les puede servir, por ejemplo, para brindar un tratamiento antibiótico de tipo profiláctico, ¿no? Y por otro lado también cuando un paciente desarrolla una infección de piel y tejidos blandos y tiene estas particularidades, pueden deducir qué antibiótico de forma empírica pueden iniciar. ¿Ok? No se olviden. Hablemos un poco de estafilococo. Ya hemos dicho que es gram positivo, catalasa positivo, coagulasa positivo. Está en estas áreas y tiene una conformación en forma de racimo de uvas. ¿Ok? No se olviden eso. O sea, si ustedes piden un gram a una persona, por ejemplo, que viene con un cuadro pulmonar severo, una neumonía necrotizante, ¿no? En el contexto de una epidemia de influenza, por ejemplo, que hemos tenido, y viene con hemoptisis, deterioro respiratorio importante, y que en el estudio de gram se le encuentran, en el aspirado bronquial, le encuentras cocos gram positivos en forma de racimo de uvas, la primera opción es estafilococo aureus, ¿no? Es una emergencia, una neumonía necrotizante. En el caso del cultivo, el cultivo adopta un color, un aspecto amarillento, y esto es por la presencia de un pigmento que es el beta-caroteno. Eso es un aspecto más teórico, sería en todo caso un poco para recordar microbiología. Y la otra particularidad que tenemos que recordar de manera general en todos los microorganismos es que los microorganismos tienen factores de virulencia, ¿cierto? Y de manera general, en el caso del estafilococo, el estafilococo va a tener 3 tipos de enzimas o 3 tipos de componentes de virulencia que le va a permitir causar daño con más frecuencia. Uno de ellos es, por ejemplo, la presencia de adhesinas. ¿Qué son las adhesinas? Son componentes de la bacteria que le permiten adherirse, como su nombre lo dice, a los tejidos. Una vez que se adhieren a los tejidos, va a producir una serie de enzimas que se llaman hipacinas. Y como el mismo nombre de las enzimas lo dice, le va a permitir invadir los tejidos. ¿Ok? Y luego de ahí va a producir otro tipo de componentes que son toxinas, ¿no? Que pueden dar un cuadro clínico específico que vamos a ir desarrollando más adelante. También existen componentes como la proteína A que le va a permitir inhibir la respuesta inmunológica al bloquear la acción de los anticuerpos. Vamos a ver cómo es. Y una particularidad de los cocos gram positivos es que su pared es predominantemente portadora de peptidoglicana. ¿Y esto por qué es útil, doctor? Porque esto me permite entender de que si es sensible a los beta-lactámicos, la terapia de elección para este tipo de bacterias, cocos gram positivos, deberían ser los beta-lactámicos, la terapia de primera línea. Pero si tiene resistencia, ya tendría que usar otra droga que tenga también de preferencia acción sobre peptidoglicana, ¿sí? No se olviden. Otra particularidad que tienen estas bacterias, en el caso del estafilococo, es la presencia de una cápsula. Esta cápsula también inhibe la fagocitosis, ¿no? Entonces tiene factores de virulencia importantes
que le permiten inhibir la fagocitosis, inhibir el sistema inmunológico, además de invadir el tejido y causar respuesta inflamatoria. Acá está cómo funciona la proteína. La proteína A se va a unir a la fracción constante de las inmunoglobulinas, a esta fracción que dice FC, y eso va a permitir de que no se pueda esa fracción constante unir hacia el macrófago, y de esa manera se bloquea la respuesta inmunológica mediada por inmunoglobulinas. ¿Okay? Otras toxinas que tiene el estafilococo, por ejemplo, la alfa-toxina, que causa lesión tisular, igual que las otras, ¿no? La exfoliatina, que causa el compromiso a nivel de la desmogleína 1. Esto va a permitir de que la epidermis se separe de la dermis en cierto modo, sobre todo las capas superficiales, y eso va a permitir que se formen esas patologías que ustedes han visto en forma de ampollas. Por ejemplo, una de ellas es el impétigo buloso, ¿cierto? Cuando esta expresión patológica es más extensa, se hablaría de la dermatitis, el problema del síndrome de piel escaldada, ¿cierto? Entonces, esto también es importante. Otra enzima es la enterotoxina, y este es un cuadro muy frecuente, ¿no? Una persona que consume un alimento en el cual generalmente no ha sido bien procesado, ingiere esta toxina, y al ingerir esta toxina pocas horas, ¿no? Generalmente no más de 2 horas después de haber ingerido la toxina, se va a desarrollar un cuadro gastrointestinal, inicialmente con signos de vómitos, ¿no? Explosivos, y luego se desarrolla un cuadro de una diarrea de tipo toxigénica. ¿Okay? El tratamiento no es con antibióticos, simplemente con hidratación y manejo de soporte. La otra enzima importante para el caso del estafilococo es la enzima que causa el síndrome de shock tóxico. Esta enzima lo que va a desarrollar es una respuesta inflamatoria exacerbada. Al desarrollar una respuesta inflamatoria exacerbada, lo que va a haber es una vasodilatación, una hipotensión, disfunción multiorgánica, y además va a haber un componente a nivel de la piel causando un rash que también inclusive compromete palmas y plantas de los pies, ¿ya? Hay que tener cuidado, sobre todo ahora que está habiendo el problema de sarampión, podría ingresar como diagnóstico diferencial también, ¿okay? Y la PBL, la leucocidin Panton Valentin, ¿sí? Es una enzima que se encarga de la lisis celular, principalmente los leucocitos, y esto va a ocasionar un componente necrotizante. Y esto se va a manifestar clínicamente, por ejemplo, en pacientes que tienen lesiones cutáneas tipo abscesos con centros necróticos, neumonías necrotizantes, osteomielitis. Todos esos datos que les estoy dando de manera bastante difusa, quisiera que recuerden con detalle, para que luego hagan unidad clínica con las presentaciones clínicas más frecuentes. Otro factor de virulencia que tiene el estafilococo y el coagulasa negativo con predominancia es la formación de biofilms. Los biofilms van a ser un grupo de bacterias, ¿no? Digamos todos nosotros acá, y que estamos unidos a través de una matriz de exopolisacáridos. Esta matriz de exopolisacáridos va a hacer de que todos estemos juntos, cada uno cumpla una función, y a la vez va a evitar de que los antibióticos puedan llegar hasta todas las bacterias. Y lo otro también va a inhibir la respuesta inmunológica. ¿Okay? Ese es algo importante, sobre todo cuando hay infecciones asociadas a prótesis e infecciones óseas. Así se desarrolla la infección. Lo que les decía, el estafilococo, esa pelotita color morado, se adhiere al tejido, ¿cierto? Está fallando el puntero. Y ahí, una vez que está en el tejido, invade el tejido. Recuerden, la respuesta inmunológica a través de los macrófagos lo fagocita, lo degrada, lo presenta el antígeno, ¿no? ¿Cierto? Hacia las células T estimulan la producción de interferón, jalan más células fagocitarias y se desarrolla una respuesta inflamatoria de tipo supurativa. Una característica del estafilococo y el estreptococo es que tienen la capacidad de formar lesiones con pus. ¿Okay? Vamos dando datos. ¿Okay? Y van a haber algunos con más predominancia de que formen pus. Por ejemplo, el estafilococo tiene la tendencia a formar más lesiones de tipo purulenta, a diferencia del estreptococo, bien si lo comparamos entre ambos. Estos cuadros del estafilococo se van a dividir en supurativos y asociados a toxinas, infecciones de la piel, impétigo,
foliculitis por onculosis, infecciones de la glándula sudorípara, celulitis, mastitis, infecciones de herida operatoria. Puede haber también bacteriemias complicadas o no complicadas, bacteriemia complicada con endocarditis o de repente con infecciones óseas tipo artritis séptica o osteomielitis, y neumonía, ¿no? Principalmente neumonía de tipo necrotizante, si es una neumonía adquirida en la comunidad, ¿ya? Pero si se desarrolla una neumonía a nivel intrahospitalario, puede ser una neumonía de una presentación común y silvestre, pero eso va a depender de la predominancia del estafilococo meticilino resistente dentro del ambiente hospitalario. En el caso de nuestro hospital, por ejemplo, es un 11%, no es muy alto, pero en zonas del norte es un poco más alto, puede llegar hasta el 40 o 50%. ¿Okay? En los cuadros tóxicos, ahí tenemos la gastroenteritis, de la cual hemos hablado hace un instante, y también tenemos el síndrome de piel escaldada, impetigo abuloso y el síndrome de shock tóxico. ¿Okay? Eso solamente para que tengan una idea general de cuáles son los aspectos clínicos más importantes y microbiológicos. En el caso del estreptococo, habíamos dicho que se va a presentar a manera de cocos gram positivos en forma de filas, a forma de rosarios, ¿cierto? Recuerden que los rosarios se forman así como pelotitas en línea, ¿cierto? Todos recordamos cómo es la forma de un rosario, o se van a presentar en forma de diplococos, o sea, en pares. ¿Okay? Acuérdense de eso, no se olviden. ¿Cómo los clasificamos? Desde el punto de vista microbiológico existen dos clasificaciones grandes. Una es por la presencia de antígenos a nivel de los carbohidratos que forman parte de la zona superficial. Y esa clasificación se conoce como la clasificación de Lancet, ¿cierto? Acá el grupo más importante va a ser el grupo A y el grupo A y el grupo B, ¿ok? Y la clasificación que hemos planteado hace un instante es según la capacidad de hemólisis. Vamos a tener los beta hemolíticos, alfa hemolíticos, gamma hemolíticos. Ya hemos dicho cuáles son los más importantes y cuáles vamos a desarrollar en esta exposición, ¿cierto? Vamos a avanzar un poco más rápido. Estos son los factores de virulencia, ¿no? Al igual que el estafilococo, el Diógenes también tiene cápsula que tiene su acción de manera semejante, inhibir la fagocitosis. También tiene una estreptolicina O y S que causa lisis a nivel de los eritrocitos. Tiene ácido teicoico, estreptoquinasa, que tienen acción enzimática a nivel del plasminógeno. Una serie de toxinas como la toxina eritrotoxina, que produce, por ejemplo, la escarlatina, ¿no? Y otra serie de enzimas. Y algo importante y que parece, digamos, un dato muy sencillo, pero que les va a servir para la parte clínica, que el estreptococo piógenes no cuenta con betalactamasas, con penicilinasas. Por lo tanto, todavía se mantiene susceptible a las penicilinas y que, por cierto, es la terapia de elección. A diferencia del estafilococo, que las cepas de la comunidad sí producen esta penicilinasa, ¿ok? Esta penicilinasa le brinda resistencia a las penicilinas, por lo tanto, debería yo utilizar una droga que pueda llegar a sobrepasar ese nivel de resistencia. Entonces, cuando voy a usar un antibiótico contra Staphylococcus aureus de la comunidad, Staphylococcus aureus, como estoy diciendo, ¿no? De la comunidad, tengo que usar penicilinas resistentes a las penicilinasas, ¿ok? Una de esas, ese grupo de penicilinas se llaman isoxazol penicilinas, y ahí tenemos a la dicloxacilina, oxacilina, principalmente, ¿no? Nafcilina también, ¿ok? Pero las que tenemos acá, oxacilina y dicloxacilina. Existen, eso siempre y cuando sea solamente productor de penicilinasa. Pero ¿qué pasa? En el mundo el hombre comenzó a usar antibióticos, comenzó a usar dicloxacilina, oxacilina en mucha cantidad, y lo que hizo la bacteria, el estafilococo, es generar una mutación en su sitio blanco, una mutación en la PBP, a través de un gen, el gen MECA. Ese gen MECA hizo una modificación en la PBP, generó un cambio a nivel de la PBP, la convirtió en una PBP2A. Esa PBP2A tiene baja afinidad sobre los beta-lactámicos. Y de ahí surge el Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Ok?
¿Y dónde se usan más antibióticos? En el hospital, ¿cierto? Entonces, estas bacterias inicialmente surgen a nivel del ambiente hospitalario, ¿ok? Ahí tenemos el MRSA como hospitalario. Pero también, luego, cuando el uso de antibióticos ha sido indiscriminado, también esto se extrapoló o también se volcó a nivel del ambiente comunitario. Y ahora, en los últimos años, ya se está hablando de un MRSA comunitario. ¿Cuál es la diferencia entre un MRSA comunitario y un MRSA hospitalario? Que el MRSA hospitalario, además de tener resistencia a los beta-lactámicos, también tiene resistencia a otros antibióticos, por ejemplo, las quinolonas, la clindamicina, eritromicina, cotrimoxazol, por diferentes mecanismos de resistencia. Y eso es porque los genes que transportan los mecanismos de resistencia son genes de gran tamaño, ¿ok? Mientras que el MRSA o el estafilococo meticilino resistente de la comunidad generalmente tiene genes de virulencia que son más pequeños y que solamente transportan la resistencia para los beta-lactámicos. Y por lo tanto se mantiene sensible a los otros antibióticos que les he comentado. Por ejemplo, se mantiene sensible a clindamicina, cotrimoxazol, doxiciclina principalmente. Y esto es útil porque en infecciones leves podemos usar estas drogas y no irnos de frente a usar vancomicina o linezolid, que como ustedes saben son medicamentos en algunos casos costosos y de difícil acceso para nuestros pacientes. Esta es la acción de la proteína M. La proteína M es un superantígeno. Lo que va a hacer es desencadenar una respuesta inflamatoria severa con una respuesta de SIRS, vasodilatación y disfunción multiorgánica por la hipoperfusión y otra serie de procesos inflamatorios. Acá no hay mucho. ¿Cómo es que se desarrolla la infección? Les había comentado que la zona de colonización más importante es a nivel de la piel y el tracto respiratorio, como les comentamos ahí. Se puede transmitir de persona a persona a través de las vías gotitas respiratorias y también a través del contacto, ¿no? Y tiene una incidencia especial. Las infecciones de piel y tejidos blandos se van a dar, por ejemplo, con más frecuencia en las estaciones cálidas. Ahora entienden por qué, ¿no? Lo que les dije hace un instante. Y las infecciones respiratorias altas y las complicaciones de las mismas se van a dar más en los meses fríos. ¿Ok? La población de riesgo más importante para el Piógenes van a ser la población pediátrica, niños entre 5 y 15 años, para las diferentes enfermedades que estamos describiendo ahí. Y estos son los cuadros que uno puede apreciar: infecciones asociadas a problemas respiratorios, faringitis, sinusitis, otitis, infecciones asociadas a piel y tejidos blandos, impétigo, escarlatina, erisipela, celulitis y fascitis necrotizante, ¿no? Vamos a mencionar más adelante cuál es el cuadro clínico. Y acá no lo hemos colocado, pero por ejemplo el neumococo también va a ser un agente importante de infecciones a nivel de la vía respiratoria, sinusitis, otitis y neumonía en la comunidad y neumonía intrahospitalaria precoz, ¿okay? Entonces, no se olviden. Y infecciones del sistema nervioso central tipo meningitis bacteriana comunitaria. Estas son las complicaciones inmunológicas de las infecciones asociadas a Streptococcus pyogenes. Recuerden que se forma una respuesta de inmunocomplejos, antígeno-anticuerpo. Estos inmunocomplejos se depositan en diferentes partes del organismo, tipo por ejemplo el corazón, el riñón o las articulaciones, y desarrollan una serie de enfermedades. Por ejemplo, una de ellas es la enfermedad reumática aguda, ¿no? Con compromiso cardíaco. Y la otra, por ejemplo, es la glomerulonefritis postinfecciosa. Más o menos esta es la fisiopatología que les comentaba, ¿cierto? Se desarrolla una respuesta antígeno-anticuerpo, formación de inmunocomplejos, se depositan estos inmunocomplejos a nivel glomerular. Esto cuando hablamos de la glomerulonefritis postinfecciosa, esto causa daño glomerular, disminución de la filtración y esto causa disminución de la expresión del sodio, ¿ok? Todo esto se expresa a través de alguna sintomatología clínica. Esta sintomatología clínica, por ejemplo, va a ser, primero en el caso de los niños, se va a desarrollar un síndrome nefrítico. Recuerden que va a haber hematuria, edemas e hipertensión como cuadro clínico del síndrome nefrítico, y vamos a tener una serie de otros problemas, ¿no? Principalmente. Entonces, no se olviden esos detalles, ¿ya? Todavía se ve en la actualidad cuadros de ese tipo.
Las infecciones de piel y tejidos blandos y las infecciones faríngeas por Streptococcus pyogenes pueden en algunos casos complicarse con problemas de glomerulonefritis postinfecciosa, mientras que las infecciones faringeas, solamente estas pueden llegar a complicarse con enfermedad reumática, que actualmente no es tan frecuente por el uso indiscriminado de las penicilinas como tratamiento para todo, ¿no? Esto dentro de los gram positivos, ¿no? O sea, estamos dando un marco general. Ahora, dentro de los gram negativos, nos han dicho que revisemos un poco acerca del meningococo, ¿no? El meningococo, como ustedes saben, es un diplococo gram negativo. Eso quiere decir que su coloración va a ser de tipo rosada, ¿cierto? No forma esporas, es inmóvil, y también para que su crecimiento en un medio de cultivo necesita un medio enriquecido con CO2, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo presente, así que es difícil poder aislarlo así a simple vista. Y una particularidad del meningococo es que tiene un comportamiento de tipo epidémico, ¿no? Por la gran capacidad de transmisión de esta bacteria. Y lo particular también es que tiene una distribución también en algunas zonas en especial. Por ejemplo, hay casos reportados en el África, en Asia, en Latinoamérica, a nivel de la zona del Brasil. En el caso de nuestro país no es muy frecuente, ¿ya? La mayoría de casos que se reportan son casos importados. Así que ustedes, si les viene un paciente que no ha viajado a ningún lugar, no ha tenido ningún antecedente de contacto con otra persona que haya tenido esta patología y que desarrolla meningitis, yo no tengo que pensar en meningococo como agente causal, sino tengo que pensar en neumococo, en Streptococcus pneumoniae, que es la causa más frecuente, ¿ok? No se olviden. Los factores de virulencia, igual que los anteriores, van a tener los pili número 4 que le permiten adherirse a la zona nasofaringea. Va a tener proteasas que le van a permitir inhibir a la acción de la inmunoglobulina A y una serie de proteínas que le van a permitir adherirse al sistema nervioso central y causar la respuesta inflamatoria. Causa una infección de tipo aguda, ¿no? Una meningitis bacteriana aguda, que si uno no lo trata de forma adecuada, en pocos días causa la muerte del paciente. Una particularidad es que existe un grupo de pacientes que tienen dificultades a nivel del sistema inmunológico, a nivel del complemento, sobre todo en la vía alterna, que van a desarrollar infecciones más severas, ¿no? Estos pacientes son los huéspedes con mayor hipersusceptibilidad de infecciones por meningococo, aquellos que tienen deficiencias del complemento 3, 4 y 5. No se olviden, ¿ya? De manera general, lo que les decía, que para que crezca esta bacteria necesita un medio enriquecido, ¿no? Un medio enriquecido con una concentración del 10 al 15% de CO2. Puede ser un agar de tipo Thayer Martin o un agar chocolate. ¿Cuál es la diferencia entre el Thayer Martin y el agar chocolate? En que el agar Thayer Martin, además de tener los mismos componentes del agar chocolate, tiene antibióticos que van a inhibir el crecimiento de otras bacterias u hongos que puedan darnos un resultado alterado del aislamiento, ¿sí? No se olviden. Y existen varios serotipos asociados a los componentes superficiales de la bacteria, como son estos, ¿no? Estos son los más importantes, el A, B, C, W y X, que son los de origen, los de capacidad invasiva. ¿Y esto para qué sirve, doctor? Esto le sirve porque estos serotipos son los que están presentes en la vacuna, muchachos. Porque las vacunas van a estar dirigidas a prevenir la infección por formas o por serotipos de tipo invasivo, ¿cierto? ¿Cómo ingresa el meningococo? Ingresa por gotita por la zona nasofaringea, se adhiere al tejido, invade el tejido, llega a través de la sangre y el líquido linfático al sistema nervioso central y ahí desencadena una respuesta inflamatoria importante. Así que no se olviden. Entonces, ese es el cuadro, meningitis bacteriana. Entonces, ustedes tienen que ir recordando cuál es la presentación clínica de la meningitis bacteriana para que digan cuál es la sospecha clínica. El dato adicional que les estoy dando a ustedes es que no se desarrolla de forma endémica en nuestro país, sino en algunas zonas diferentes, ¿no? En el Asia, en algunas zonas del África, en América Latina, en algunas zonas del Brasil. Entonces, ustedes tienen que tener presentes esos detalles para poder hacer un diagnóstico adecuado. Y yo en el gram de líquido cefalorraquídeo voy a encontrar un diplococo gram negativo. Si yo encuentro en el gram de líquido cefalorraquídeo un diplococo gram positivo, tendría que sospechar de qué cosa? Del neumococo, que por cierto es la causa más importante de meningitis bacterianas en todas las edades.
¿ok? Entonces les estoy dando los datos que les van a servir para la vida y si quieren también para su examen, ¿ya? Aunque igualito con fe tienen que estudiar nomás. Mentira. Ya. Ahora, datos microbiológicos ya están, ¿cierto? Datos clínicos un poco dispersos ya están. Ahora unifiquemos todo eso en problemas. Y los problemas que presentan los pacientes van a ser enfermedades o síndromes, ¿cierto? Y veamos, por ejemplo, qué síndromes pueden tener. Puede haber compromiso a nivel de piel y tejidos blandos, y acá nos va a servir saber un poco acerca del estreptococo y el estafilococo. Ya les di los detalles. ¿Cómo se clasifican las infecciones de piel y tejidos blandos? En infecciones que afectan la... Ahí se ve, ¿no? Mejor. Ya. Aquellas infecciones que afectan a nivel de la epidermis, ¿no? Tipo erisipela, impétigo, foliculitis. Si la foliculitis progresa un poco más y afecta la zona de la dermis, ya se convertiría en una forunculosis. Y si los forúnculos se van sumando uno a otro y se unen a través de uniones, por así decirlo, entre uno y otro, se forma un carbunco estafilocócico. Si el compromiso tipo impétigo o erisipela progresa un poco más a nivel de la dermis, ya estaríamos hablando de una ictima. ¿Ok? Si se dan cuenta, es la misma enfermedad, solamente que ha ido invadiendo más a nivel de tejidos profundos, ¿cierto? No es complicado. Y si esto va avanzando más y compromete a nivel de tejido celular subcutáneo, ya estaríamos hablando de celulitis. ¿Es así? Si la infección sigue avanzando más y compromete a nivel de la fascia, hablaríamos de fascitis. Si el compromiso es muy importante, fascitis necrotizante. Y también si hay compromiso óseo, estaríamos hablando de mionecrosis, ¿no? Que puede ser clostridial, no clostridial, que eso ya son detalles. Pero lo que les quiero decir es que en el caso de infecciones de piel y tejidos blandos, si uno quiere seguir un curso lógico, generalmente la infección se da desde la zona superficial y progresa hacia las zonas profundas. Y desde los cuadros de celulitis para adelante podríamos considerar las infecciones entre moderadas y severas, ¿ok? Entonces tenganlo presente. Eso quiere decir que las infecciones tipo las que afectan a la epidermis podrían tratarse con antibióticos por vía oral, ¿no? En la mayoría de los casos, o antibióticos tópicos, y no necesitarían hospitalizarse, ¿cierto? Mientras que en algunos casos las infecciones causadas a nivel de la dermis van a necesitar cobertura antibiótica un poco más por mayor tiempo. Pueden en algunos casos, como el carbunco, necesitar tratamiento quirúrgico principalmente, pero todavía la atención es ambulatoria. Mientras que las infecciones del tejido celular subcutáneo, celulitis, pueden ser algunos, si tienen factores de riesgo, ¿no? Comorbilidades, o tienen un componente sistémico, disfunción multiorgánica, van a necesitar hospitalizarse, pero si es un paciente sano, inmunocompetente, sin factores de riesgo, podría tratarse de forma ambulatoria. Les estoy dando los detalles. Pero si hay componente muscular o si hay componente de la fascia, esto sí necesita hospitalizarse, y el tratamiento es antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa y tratamiento quirúrgico, ¿ok? En la mayoría de casos el diagnóstico va a ser clínico. Cuando existen algunos factores de riesgo que están acá, ¿cierto? Es donde uno va a pedir exámenes para cultivo, ¿cierto? Y uno espera aislar con más frecuencia estafilococo o estreptococo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una celulitis que no responde al tratamiento antibiótico, debería teóricamente pedirle cultivo. Si una persona tiene infecciones recurrentes, de igual manera. Si tengo una persona que desarrolla una infección necrotizante, también debería pedir cultivos, y etcétera, etcétera, como se comenta acá, ¿ya? Pero básicamente desde un inicio el diagnóstico va a ser clínico y el tratamiento va a ser de tipo empírico, ¿ok? Y en la mayoría de los casos responden los pacientes al tratamiento. Entonces, el impétigo, como ustedes recordarán, generalmente se ve en los niños. Vamos a ver lesiones de tipo vesiculares, purulentas, que comprometen la dermis sin dejar cicatriz. Vamos a tener la forma que es bulosa y la forma no bulosa. La bulosa asociada al estafilococo aureus, la no bulosa asociada al estafilococo piógenes, ¿cierto? La que es contagiosa es la no bulosa, ¿ok? No se olviden eso. Y como les comentamos hace un instante, generalmente está asociado a climas cálidos, húmedos, y tiene que ver mucho con el problema del aseo, ¿sí? No se olviden.
Ocasionalmente podrían curarse espontáneamente, miren, en 7 a 10 días. Es por eso que antes no usaban nada, solamente la higiene y se curaba por sí solo. Y en la transmisión es a través de contacto. Y acá tienen, pues, ¿no? La presencia de la proteína M puede ocasionar esta respuesta inflamatoria importante que hemos visto y desarrolla estas costras tipo mielicérica, ¿no? Cuando ustedes ven una lesión de este tipo, la primera sospecha es orientarnos a pensar que es Streptococcus pyogenes. Y como Streptococcus pyogenes no tiene beta-lactamasa, no tiene penicilinasa, podría usar penicilina en alguna de las formas. Pero si la lesión es solamente localizada, podríamos usar algunos antibióticos tópicos. Pero ¿qué pasaría si esta criatura tuviera lesiones en varias partes de nuestro cuerpo? Tendríamos que usar cobertura antibiótica sistémica, vía oral, ¿cierto? Ok. En el caso del Staphylococcus aureus, gracias a la exfoliatina A y B, lo que va a desarrollar es una alteración a nivel de la deshemoglobina 1 y eso va a permitir la formación de las ampollas, ¿cierto? Y esto sí no es, digamos, tan contagioso como la primera, ¿no? Por eso que a esta se le conoce como impétigo contagioso, ¿no? A la del Piógenes, a la otra no. ¿Ok? Acá les he colocado una lista de enfermedades que pueden ser diagnósticos diferenciales. Dermatitis atópica, ustedes saben, donde se desarrollan las lesiones a nivel de la zona de los pómulos, ¿cierto? Lesiones de tipo seca, descamativas, candidiasis, recuerden la zona eritematosa y el borde circinado activo, las dermatitis de contacto que pueden formar ampollas cuando son dermatitis de contacto de tipo alérgica, o las dermatitis de contacto de tipo irritativa que causan lesiones descamativos eritematosas, ¿no? Con una historia clínica de antecedente de haber tenido contacto con una sustancia irritante. Esos detalles tienen que preguntarle al paciente, no sean de aquellos que al ojo puedan diagnosticar, ¿no? Si llegan a ese nivel, bacán, pero primero tienen que todavía tomarse un tiempo para sacar los detalles del paciente. Pénfigo, recuerden, pénfigo foliáceo, pénfigo vulgar, siempre evaluar la mucosa oral, no se olviden. Varicela, ¿no? Ahora lo que estábamos conversando hace un instante, ¿no? Sarampión, todas esas enfermedades eruptivas hay que tenerlas presentes como diagnóstico diferencial. Pero un detalle, siempre piensen en lo más frecuente. Si a ustedes se les pasa una enfermedad frecuente, eso es un poco rochoso, por así decirlo. Lo que pueden olvidarse o confundirse es que sea una enfermedad rara, pero no lo más frecuente, ¿ok? Acá tienen el tratamiento, si son lesiones localizadas y pocas, mupirocina o de repente ácido fosídico, y si son varias lesiones y hay una distribución más difusa, usar antibióticos por vía oral. Y como tenemos que cubrir tanto estafilococo como estreptococo, según la sospecha clínica, bueno, acá sugieren colocar dicloxacilina o cefalosporina de primera generación como terapia antibiótica de elección. La otra terapia de alternativa podría ser amoxicilina con ácido clavulánico y clindamicina, ¿no es así? Pero tengan presente que si usamos clindamicina por mucho tiempo, ¿qué puede pasar? Puede haber un barrido de nuestra flora gastrointestinal y puede desarrollarse un cuadro de colitis pseudomembranosa, o sea, infección por Clostridium difficile. No se olviden. Ahí están los tiempos de tratamiento, si hay compromiso localizado, 5 días, si hay tratamiento por vía oral, entre 7 y 10 días. Les comenté un poco acerca del MARSA, si fuera un MARSA comunitario, o sea, un Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad, todavía mantiene susceptibilidad a esas drogas, al cotrimoxazol, doxiciclina, clindamicina. Podríamos utilizar estas siempre y cuando el paciente tenga una infección no severa, ¿ya? Ténganlo presente. Y bueno, lo otro es siempre también afianzar el tema del aseo, ¿no? Para los niños y sobre todo comentarle eso a las madres. El ectima, la evolución de la lesión del impétigo, compromiso de la dermis, los mismos tratamientos antibióticos, pero prolongamos un poco más, hasta 7 o 10 días de forma general. El síndrome de la piel escaldada, que no es más que la misma expresión del impétigo buloso, pero en una escala mayor, ¿no? También, recuerden el signo de Nikolsky. ¿Cómo era el signo de Nikolsky? Hacíamos una frotación, ¿no es así?, en la zona adyuvante a una lesión y veíamos que la piel se denudaba por sí sola, ¿cierto? No se olviden eso. Un signo positivo en este tipo de patologías, pero existen otras patologías en las cuales más podemos ver esto, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de la enfermedad de Behçet, ¿no es así? Y otras más que ustedes conocen mejor, ¿ok? O el pénfigo también se llama.
eso ya van a repasar ustedes en terapia un poco más. Erisipela, ¿no? Es una infección aguda de la dermis superficial, compromete vasos linfáticos y deduzcan, si hay compromiso de vasos linfáticos, ¿qué es lo que puede haber? Puede haber edema, linfedema, ¿cierto? Y a veces nos hemos confundido porque hay un aumento, puede haber un aumento de volumen del miembro afectado, ¿cierto? Y como habitualmente esta patología es causada por Streptococcus pyogenes, habitualmente el tratamiento suele ser con penicilinas, ¿ok? Eso, no se olviden. Entonces acá tenemos, bien definido, ¿no? Si se dan cuenta, una zona eritematosa con aumento del volumen y una zona eritematosa bien definida. Diferente a la celulitis que los bordes no son bien definidos. Si tú a esta misma lesión le encuentras ampollas, hay que sospechar de Staphylococcus aureus, ¿ok? Entonces, si tú tienes una lesión solamente eritematosa, la primera opción es Streptococcus pyogenes, tratamiento de elección penicilinas. Si tú a esa misma lesión le encuentras algunas zonas ampollares o algunas zonas con pus, la otra, ahí sería la sospecha más importante, Staphylococcus aureus. Ahí tendrían que usar isoxazol penicilina, ¿cierto? Dicloxacilina, oxacilina. Si mi paciente es alérgico, usar otras alternativas. Si estuviera grave, vancomicina, linezolid. Y si fuera una infección localizada y pequeña, podríamos usar las alternativas tipo cotrimoxazol, clindamicina, doxiciclina. ¿Ok? No se olviden, ¿ya? Factores de riesgo: diabetes, alcoholismo y otro tipo de comorbilidades. Acá está lo que les decía. Como lo más frecuente es estreptococo, penicilinas, pero si en caso el paciente es alérgico, porque puede tener una alergia severa, usamos otra alternativa, ¿no? Por ejemplo, clindamicina, levofloxacina, eritromicina o amoxicilina con ácido clavulánico, entre otras causas, ¿no? No se olviden. Tiempo de tratamiento, 10 a 14 días, ¿ya? Para evitar recurrencias, no se olviden. Ocasionalmente podríamos usar corticoides cuando queremos hacer de que reduzca más rápido la inflamación, pero no es muy significativa la diferencia de usarlo versus no usarlo. Celulitis, el compromiso es a nivel de tejido celular subcutáneo, causas más frecuentes es el estreptococo y el estafilococo, ¿cierto? Así vamos a atender los pacientes, ¿cierto? Si mi paciente tiene una lesión eritematosa con aumento de volumen, doloroso, pero no se define bien el borde, ¿sí o no? ¿Cierto? Esa es una característica que lo diferencia de una erisipela. Y si no hay pus, lo primero que debería sospechar teóricamente es en Streptococcus pyogenes. Si hay presencia de pus, la sospecha tiene que ir orientada a Staphylococcus aureus, ¿ok? Y si hay presencia de necrosis, pueden ser cualquiera de los dos, aunque un poco más nos orienta a Staphylococcus aureus, ¿ok? Y es acá más o menos que hemos resumido eso. Si tú tienes un paciente en el cual no tienes muy claro, podrías darle cobertura con una isoxazol penicilina o una cefalosporina de primera generación, cubres ambos, estreptococo y estafilococo, ¿no? Pero si tú quieres ser un poco más exacto, podrías ver lo siguiente, ¿no? Si tienes una celulitis de tipo no purulenta, sin signos de inflamación sistémica, podrías darle una penicilina, una penicilina antiestreptocócica, ¿no? Penicilina gesódica, por ejemplo. Si tienes una celulitis de tipo no purulenta pero con SIDS, ahí sí tienes la cobertura de Staphylococcus aureus, no se olviden, ¿ya? Y siempre ver la prevalencia. Entonces, un dato adicional: la prevalencia de estafilococo meticilino resistente en la comunidad de nuestro país es baja, menos del 5%. Entonces no es la sospecha inicial, pero en zonas de la Argentina, en zonas de Estados Unidos, en zonas de Europa es un poco más frecuente. Entonces ellos ya coberturan desde un inicio cuando hay infecciones severas con vancomicina, porque es muy alta la prevalencia de masa comunitaria. En cambio en el caso nuestro no es tanto, ¿no? Pero seguramente va a seguir subiendo, eso es la verdad. Una característica importante para estas infecciones de piel y tejidos blandos es que además de dar tratamiento antibiótico a la infección en sí, se tiene que también controlar la causa base, ¿no? ¿Qué es lo que originó? Por ejemplo, si mi paciente tenía problemas de circulación venosa, orientarlo a mejorar eso. Si mi paciente tenía psoriasis o tenía, por ejemplo, dermatitis atópica, orientarlos a que se controle la dermatitis atópica. Y si mi paciente, por ejemplo, tenía otro tipo de problemas, hay que curarlo, pues, ¿no? Hay que tratarlo eso, ¿ok? No se olviden.
Si hablamos de una infección de tipo ya necrotizante, ¿no? Es una infección más avanzada, ahí sí tenemos que, como se dice, pecar por exceso y deberíamos cubrir tanto MARSA con vancomicina o linezolid y también pseudomonas, usar un antiseudomónico. Podemos usar piperacilinato azobactam, cefepime, ceftazidime, meropenem, imipenem y si tienen por ahí dolipenem, cualquiera de esas opciones. Esas son las drogas antiseudomónicas, ¿ok? Tiempo de tratamiento, si en caso es algo complicado, puede ir hasta 21 días y si en caso no es complicado, 5 a 7 días, promedio de 7 días. Foliculitis, forunculosis y carbunco, les dije que es la expresión de la misma patología, sino que con una invasión más profunda. Allí el tratamiento es drenaje, pero a partir de forunculosis y carbunco se usa tratamiento antibiótico, ¿no? Básicamente orientado a cubrir estafilococo aureus penicilino sensible, o sea, podríamos usar amoxicilina con ácido clavulánico, cefalexina, ¿cierto? En algunos casos, si hubiera hipersensibilidad, podríamos usar cotrimoxazol, doxiciclina, quinolonas, ¿no? Para gram positivos, no se olviden. Ahí tenemos, ¿no? Cómo diagnosticamos una foliculitis. Vemos la presencia de una zona con supuración, un halo eritematoso, y por el centro sale un vello, ¿no? Un pelito. Si esto se va avanzando más, ya estaríamos hablando de una forunculosis, y si estos se unen por debajo de la dermis y forman una serie de túneles o fístulas de mayor intensidad, ya estamos hablando de un carbunco. El carbunco necesita tratamiento antibiótico y también intervención quirúrgica, ¿okay? Y la zona más frecuente de ubicación es en esta zona, justamente en la zona de la nuca o detrás de la oreja también. Los abscesos, ¿ya? Abscesos, como ustedes recuerden, es colección de pus. La mayoría se curan solamente con la excisión y el drenaje. Sin embargo, algunos van a necesitar antibiótico, aquellos que tengan estas características. Si mi paciente tiene alguna enfermedad de compromiso térmico de base, lo otro es que tenga una enfermedad de inmunosupresora, si tiene un halo eritematoso de mayor de 2 centímetros, o si tiene la presencia de válvulas del corazón artificial u otro tipo de dispositivos. Porque ¿quién causa con más frecuencia un absceso? El estafilococo aureus. Y el estafilococo aureus, si ingresa a la sangre, va a tener gran afinidad de irse a las válvulas cardíacas y puede causar una endocarditis bacteriana. Por eso es que hay que tener cuidado. Otras enfermedades asociadas a la exfoliación de la piel, ¿no? Necrolisis epidérmica tóxica, impétigo, síndrome de piel escaldada, ¿no? Todo eso es lo que hemos comentado. Y esto es lo que vamos a poder ver. Tratamiento antibiótico y tratamiento de soporte, ¿no? Generalmente esto ya se ve en pediatría. Síndrome de shock tóxico, una persona que viene con un cuadro de fiebre, disfunción multiorgánica, un eritema descamativo que compromete todo el cuerpo e inclusive palmas y plantas de los pies, y esto se da gracias a la presencia de una toxina, pues, ¿no? La que hemos comentado hace un rato. Y puede ocurrir después de 1 o 2 semanas después de que se establece la enfermedad, también el tema del eritema, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente, ¿ya? No se olviden. ¿Asociado a qué tipo? De infecciones nasofaringeas, por ejemplo, una persona que ha sido sometida a un taponamiento nasal, ¿no? Recuerden que el estafilococo estaba en la zona nasofaringea. Y lo otro es lo clásico que se describe a nivel de la zona vaginal, en el caso de la mujer, ¿no? Aquellas que usan tapones vaginales también, porque también en la zona vaginal puede haber estafilococo aureus y puede haber esto, ¿no? Ese es el rash eritematoso descamativo que compromete inclusive palmas y planta de los pies. Diagnósticos diferenciales, infecciones por riquecias, ya han visto en su clase anterior, otras enfermedades, por ejemplo, reacciones alérgicas de la piel, algunas neoplasias o algunas enfermedades algunas dermatosis, ¿no? Es más frecuente en las personas adultas mayores y en niños, en los extremos de la vida. La puerta de entrada van a ser las infecciones clásicas que hemos comentado y va a tener una patogenia asociada a toxinas, ¿ok? El diagnóstico es a través de hemocultivos y el cuadro clínico. Infecciones necrotizantes, acá lo que no podemos olvidarnos es de la fascitis necrotizante. Hay varios tipos de fascitis necrotizante, pero las que ustedes no se pueden olvidar son 2. La fascitis necrotizante de tipo polimicrobiana y la de tipo monobacteriana. La polimicrobiana tiene un curso subagudo, más lento,
y generalmente está asociado a personas que tienen comorbilidades, pacientes diabéticos, con enfermedades hematológicas, oncohematológicas, radioterapia, postración, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y como tienen estas comorbilidades, suelen tener infecciones asociadas de gram positivos y algunos gram negativos, y se agrega siempre anaerobios. Y acá se da una suerte de sinergia, se dice. ¿Qué es lo que pasa? Si tienes una zona, recuerden que la zona de la fascia muscular está muy por debajo, donde hay bajas presiones de oxígeno. Si tienes una infección a ese nivel, por uno de estos gérmenes que son de tipo aeróbico, lo que va a hacer es que estas bacterias van a consumir todo el oxígeno que hay ahí, ¿cierto? Al consumir todo el oxígeno, se va a dar la condición adecuada para que puedan ingresar los bacilos, los anaerobios, ¿cierto? Clostridium u otros. Y entonces lo que tú vas a ver es un paciente que tiene una lesión con presencia de gas. La presencia de gas es una expresión clínica indirecta de la presencia de anaerobios, y lo otro es que también presenta un olor intenso, ¿cierto? Entonces, presencia de mal olor, presencia de pus, presencia de gas, sobre todo de gas y de mal olor, gas entre esos tres, va a ser un indicador indirecto de la presencia de anaerobios. Y uno de los anaerobios más importantes va a ser el Clostridium, ¿ok? Eso se va a dar en mayor frecuencia en personas con comorbilidades. Pero si no hay si este paciente no tiene comorbilidades y no tiene factores de riesgo, podría desarrollar una infección monobacteriana, y las causas más frecuentes van a ser Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus, ¿no? Principalmente. Y el clásico ejemplo es este, pues, ¿no? Un día, un domingo, un compañero de ustedes está jugando fútbol, ¿no? Y lo levantan, pues, ¿no? Se lo bajan. Y luego viene al día siguiente a la práctica, normal, pero luego 2 días después ya no viene a la práctica. El doctor no ha podido venir porque le duele la pierna, ¿no? Le duele mucho, muy intensamente. Y luego en la tarde me encuentro con su mismo compañero y me dice: doctor, ahora está en emergencia, está chocado y está mal, está en la UCI, ¿cierto? Entonces, eso se da a través de una puerta de entrada, ¿no? De la piel, ¿cierto? Ingresa el estreptococo, gracias a la presencia de una serie de toxinas, causa una respuesta inflamatoria intensa, una necrosis tisular, y invade a tejidos y causa una respuesta inflamatoria intensa y causa el cuadro de hipotensión y todo lo que les he comentado. Pero es un curso bastante agudo y no suele haber factores de riesgo, ¿ok? No se olviden. Y la causa más frecuente va a ser el estreptococo. Ahora, doctor, acá nos puede servir, por ejemplo, la presencia de un gram. Tú tienes un paciente que tiene estas características, lo metes a la sala, en sala tomas una pequeña muestra, llevas esa pequeña muestra a hacer un estudio de gram. Si ves en el gram positivos en la agrupación en forma de hileras o diplococos, ¿qué tengo que pensar? Streptococcus pyogenes, ¿cierto? Pero en cambio, si yo veo la agrupación a nivel de forma de uvas, de racimo de uvas, estafilococo. Y si veo que más bien son gram negativos, pueden ser enterobacterias, ¿no? ¿Cierto? Entonces, para eso sirve el gram. Si bien la sensibilidad puede ser entre el 40 o 20% según la persona, la experticia de la persona, es útil. Hay que utilizarlo todavía, no lo menosprecien, ¿ya? Lo más importante de esta diapositiva es que identifiquen cuál es el signo más precoz de la fascitis necrotizante. ¿Y cuál es? El dolor excesivo correspondiente al tamaño de la lesión. Acá, un dolor intenso, ¿no? Un dolor intenso que sobrepasa a lo que uno esperaría para el tamaño de la lesión, ¿no? Una persona que se queja de mucho dolor en la pierna, hay que descartar. ¿Qué haría? Una ecografía, pues, para ver si hay presencia de colección, una radiografía para ver si hay presencia de gas, ¿cierto? Y un examen clínico adecuado, ¿ok? No se olviden eso. Ampollas hemorrágicas vamos a ver luego. Y luego, cuando ya ha progresado la lesión y hay compromiso de los nervios, ya va a haber hipoestesia y anestesia. O sea, quiere decir que si hay hipoestesia, anestesia en un paciente con una lesión extensa de tipo necrótica, estamos hablando de un cuadro avanzado de fascitis necrotizante. Pero ustedes no lo diagnostiquen ahí, traten de diagnosticarlo antes. Y para eso fíjense de esto: un dolor intenso, ¿ya? Intenso, que no corresponde con el tamaño de la lesión. Y ya han visto esto, bueno. Entonces, miren, una lesión que aparentemente era, entre comillas, localizada, y cuando ingresan a sala, amplían la disección y ven que es el compromiso intenso, importante. A nivel del brazo, miren, parece que hasta acá no pasa la lesión, ¿cierto? Pero cuando ingresas a sala, miren,
En sala lo que uno hace es hace una disección con los dedos, ¿no? Una dígito disección hasta donde pueda el dedo ingresar. Hasta donde llega, ahí es el límite de la disección. ¿Ok? Y luego se le da cobertura antibiótica. Acá está, eso es lo que dice acá. Tratamiento antibiótico, como no sabemos qué tiene mi paciente, sin gram todavía, le doy carbapenem, cefalosporina más metronidazol para cubrir anaerobios. Pero si yo le hago un gramo, le tomo un cultivo y sé que es un estreptococo piógenes, podría pasarle a penicilina y le agrego clindamicina para contrarrestar la formación de enzimas, ¿no? Porque recuerden que la clindamicina, su efecto antibacteriano es básicamente por inhibición de la síntesis de proteínas. Esto es una particularidad. Cuando ustedes sospechen de estafilococo aureus meticilino resistente de la comunidad, van a ver estas lesiones supurativas con presencia de un centro necrótico. ¿Cierto? En nuestro país es frecuente, les he dicho que no, pero les puede venir un paciente, por ejemplo, procedente de Argentina, digamos, o procedente de Estados Unidos, o en nuestro país también hay algunos casos, pero tenemos que sospecharlo, pues, ¿no? Entonces, en este caso, si tú le das tratamiento antibiótico con amoxicilina, con ácido clavulánico o cefalosporina de primera generación, ¿va a responder o no va a responder? No va a responder, ¿cierto? ¿Y qué podría usar? Por ejemplo, podría usar cotrimoxazol, doxiciclina, clindamicina, ¿cierto? Si tuviera dinero mi paciente y puede cubrir, podría usar linezolid de repente. Y si es una infección severa, como es el caso de esto, ¿no? una endocarditis o una neumonía necrotizante, de frente usamos vancomicina o linezolid, ¿cierto? Bien, infecciones respiratorias agudas, básico, ustedes saben diagnosticar una rinofaringitis, las causas más frecuentes son virales, pero la rinofaringitis virulenta, la causa más importante bacteriana es piógenes, ¿cierto? Y para eso, por ejemplo, ustedes tienen que recordar que hay algunos criterios, pero de manera general, si yo encuentro supuración, adenopatías dolorosas, náuseas, vómitos y fiebre, pienso en bacteriano. Pero si mi paciente tiene fiebre leve, tos, rinorrea, pienso en viral. No se olviden eso. Y recuerden las complicaciones que pueden haber a raíz de esta infección, ¿no? Las reacciones. Les he dejado este criterio, los criterios de Centor, que es para diagnosticar si es bacteriano o viral, pero en realidad lo mejor es tener en cuenta los antecedentes, los signos que les he comentado antes, para que sea más sencillo en su práctica clínica. ¿Ok? Otitis media, ustedes saben que es frecuente en la población pediátrica principalmente, dolor a nivel de la zona del oído, irritación en el caso de los niños, signo del trago positivo, o sea, aprietan el trago y el paciente comienza a llorar si es un paciente pediátrico. La causa más frecuente son los virus, pero cuando se trata de causas bacterianas, el paciente tiene más de 5 días con este problema, hay que sospechar de bacterias. Y la causa bacteriana más importante es neumococo, Haemophilus influenza tipo B y Moraxella catarrhalis. Neumococo vamos a hablar en relación a lo que estamos desarrollando ahora. Y en las neumonías adquiridas en la comunidad pueden ser de causa viral o bacteriana, pero dentro de las bacterianas el agente causal más importante va a ser el neumococo. ¿Ok? Acá está. Les dije que el estreptococo es sensible a penicilinas, por lo tanto, si tiene una faringitis purulenta, tratamiento con penicilina benzatínica. Si tenemos un paciente con sinusitis u otitis, el agente más importante va a ser el neumococo, y el neumococo en nuestra localidad todavía es sensible a penicilinas y por eso usamos amoxicilina, salvo que, dato adicional, salvo que en el compromiso neurológico, el neumococo que compromete el sistema nervioso central, que causa meningitis, ya se está viendo en nuestro país que está incrementando su resistencia a las penicilinas y a las cefalosporinas. Y ya en el último reporte del grupo de estudio de neumococo se ha visto que existe cerca de un 22% de resistencia a penicilinas y cefalosporinas. Por lo tanto, nuestra cobertura antibiótica empírica para una meningitis bacteriana que sospechamos de neumococo debería ser cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, más vancomicina. ¿Se entiende? Pero solamente en meningitis. En el caso del estreptococo pneumoniae, que afecta a otras zonas extrameningias, por ejemplo oídos, senos paranasales, neumonía, todavía se mantiene altamente sensible a las penicilinas o beta-lactámicos. ¿Ok? No se olviden, ¿ya? Es un dato adicional para que lo tengan presente en su práctica clínica diaria.
Glomerulonefritis, complicación, como ustedes saben, se puede desarrollar después de una infección faríngea o una infección de piel y tejidos blandos como respuesta a un depósito de inmunocomplejos, ¿no? Es más frecuente en población pediátrica. Vamos a ver síndrome nefrítico y las características que hemos comentado. Tratamiento antibiótico y manejo de soporte, nada más. En infecciones pulmonares, neumonía adquirida en la comunidad. Germen más importante va a ser el neumococo y las bacterias atípicas y algunos virus. Dentro de las bacterias atípicas, micoplasma, clamidiófila y legionela, ¿cierto? Por eso que el tratamiento es un beta-lactámico más un macrólido, o en algunos casos una fluoroquinolona de tipo respiratorio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si mi paciente desarrolla una neumonía adquirida en la comunidad, pero de un curso muy severo, ¿no? Agresivo, ¿no? Sigue siendo el neumococo la causa más importante, pero también ahí ya se van agregando otros agentes como son los bacilos gram negativos, pseudomonas por ejemplo, y también el estafilococo aureus en general, que causan neumonías necrotizantes. ¿Cómo se desarrollan estos cuadros, doctor? Un paciente viene con dificultad respiratoria importante, en el contexto de un brote de influenza, evoluciona en pocos días a ultistrés con requerimiento de ventilación mecánica, hemoptisis. ¿Okay? Factores de riesgo de mortalidad para el caso de estas neumonías necrotizantes, sobre todo por esta, es la plaquetopenia y el DHL alto. Plaquetopenia de menos de 150.000 plaquetas y lo otro es DHL por encima de 1500, ¿no? Entonces, factores de mal pronóstico. ¿Ok? No se olviden. Y probablemente la presencia de lesiones necróticas a nivel del pulmón por parte del estafilococo se pueden dar por la presencia de esa Phantom Valentin leucocidin que les dije hace un instante, ¿cierto? Y pueden tener esto, pues, ¿no? Un paciente con una radiografía de compromiso bilateral, ¿no? Diferente a la bacteriana común, que generalmente es de orden lobar, ¿no? O unilocalizado. En cambio, en este caso es bilateral con áreas del neumatocele, derrame pleural y de un curso bastante agudo, pienso en estafilococo aureus. Y acá le hacemos un gram y se ve, pues, ¿no? ¿Cierto? Pero si fuera un curso subagudo, más lento, pensaría en anaerobios, ¿ok? Y tuberculosis, no se olviden. Nocardia, otras micobacterias, pero TB y anaerobios, no se olviden. ¿Qué es lo que usamos para el estadiaje de un paciente con neumonía adquirida en la comunidad? Usamos el GRUP 65, acá tienen los scores. Si tenemos un puntaje menor de 1, atención ambulatoria. Si mi paciente no tiene factores de riesgo, si no tiene problemas sociales para ir a su establecimiento. Si tiene un GRUP de 2, ingreso hospitalario. Y si tiene un GRUP de 3 o más, lo pasamos a la UCI, ¿no? Entonces, eso les va a servir para poder identificar. No les digo cómo diagnosticar porque ya ustedes han llevado semiología, saben que mi paciente va a venir con fiebre, malestar, con crépitos, etc. Pero no se olviden que en algunos pacientes que no pueden expresar la dificultad respiratoria, el simple hecho de que haya un trastorno de conciencia o irritabilidad puede ser manifestación clínica, ¿no? Por ejemplo, en un niño, en un adulto mayor, ¿no? Si yo veo que el niño está, por ejemplo, decaído o el adulto mayor no le responde al llamado, tengo que examinar pulmón, piel y tejidos blandos y orina, que son los focos más importantes. Si se descarta eso, neurológico. Tratamiento antibiótico si el paciente está estable, un macrólido o doxiciclina. Si tiene comorbilidades, una fluoroquinolona respiratoria. En nuestro caso, ¿usaríamos o no usaríamos? No usaríamos de primera intención una quinolona respiratoria. ¿Y esto por qué? Porque hay alta prevalencia de tuberculosis, y si uso quinolonas respiratorias en un contexto de alta prevalencia de tuberculosis, hay la posibilidad de que se puedan retrasar los diagnósticos de tuberculosis, y lo otro también es aumentar el riesgo de monoresistencia a las fluoroquinolonas, ¿ok? No se olviden eso. Por eso que lo que yo les sugeriría sería usar un beta-lactámico más un macrólido, ¿no? Por ejemplo, ceftriaxona más acitromicina o claritromicina. Si tenemos un paciente que va a ingresar a la UCI, un beta-lactámico más un macrólido o una quinolona en segunda opción, como les dije con los detalles del comentario anterior. Si mi paciente está más delicado y sospecho inclusive de pseudomonas, ¿no? Ya tendría que agregarle piperacilinato tobactam, cefepime, imipenem, meropenem u otros, ¿no? Y si en esa zona donde yo estoy o de donde procede mi paciente hay una alta prevalencia de MRSA comunitario, le adicionamos vancomicina a la terapia que hemos comentado hace un instante. Ya les he comentado desde un inicio, desde hace un rato, que no es frecuente en nuestro país, pero se puede dar. Así que siempre es bueno estar precavido, ¿ya?
Factores de riesgo para una neumonía intrahospitalaria. Recuerden que se define neumonía intrahospitalaria cuando un paciente desarrolla un cuadro parenquimal pulmonar más allá de las 48 horas de estar hospitalizado. Tenemos dos tipos de neumonía intrahospitalaria: neumonía intrahospitalaria precoz, neumonía intrahospitalaria tardía. Neumonía intrahospitalaria precoz cuando está dentro de los 5 días de hospitalización, y cuando está por encima de los 5 días ya se hablaría de neumonía intrahospitalaria tardía. ¿Y esto por qué es útil, doctor? Porque parece puro bla bla bla. Lo que pasa es que la neumonía intrahospitalaria precoz es causada, si no hay factores de resistencia, por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus medicino sensible y enterobacterias sensibles, ¿cierto? O sea, por los gérmenes que causan la neumonía común, bacteriana, ¿no? Comunitaria. Pero si el paciente ya tiene más de 5 días hospitalizado, ya vienen los gérmenes intrahospitalarios, y ahí vienen pseudomonas, las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de efecto extendido, el Staphylococcus aureus medicino resistente del hospital. ¿Ok? Entonces no se olvide. Acá existen una serie de factores de riesgo que les he comentado acá. Existen factores de riesgo asociados al paciente, pero lo más importante es si ha usado o no ha usado antibióticos los días previos. Si ha usado antibióticos previos, cobertúralo como una infección intrahospitalaria, en palabras sencillas. Si no ha usado antibióticos previamente, lo coberturan como un paciente con infección comunitaria, salvo que tenga más de 5 días de hospitalización. Tranquilo, ¿cierto? Ahí quedó ya. Acá están los gérmenes. Miren, si tiene una infección asociada a nivel intrahospitalario, los gérmenes más frecuentes van a ser los bacilos gram negativos, pero lo que nos compete a nosotros, también pueden haber algunos gram positivos. Si es intrahospitalario precoz, neumococo, Haemophilus, Staphylococcus medicino sensible, ¿cierto? Pero si es una tardía, ahí se habla de Staphylococcus aureus medicino resistente, dentro de los gram positivos. ¿Ya? No se olviden. El score CEPIS, para identificar según la evaluación clínica si tiene riesgo de neumonía intrahospitalaria o no, es a veces difícil diagnosticar porque se puede parecer a muchas enfermedades, ¿cierto? Entonces ahí tienen la puntuación, un puntaje más de 6 o más de 7 algunos dicen, ya nos orienta con un 85% de sensibilidad a que tenga diagnóstico de neumonía intrahospitalaria, principalmente neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿ya? Esto no se aprenda, no se hagan bolas. Lo importante es que ustedes sepan que si un paciente está con dificultad respiratoria, está hospitalizado, tiene fiebre y no ingresó por eso, probablemente sea una neumonía intrahospitalaria, ¿cierto? Y ya saben cómo coberturarlo o en qué germen pensar, ¿cierto? Estos son los factores de riesgo. Si pienso, por ejemplo, en Staphylococcus aureus, tengo que identificar estos factores de riesgo para poder darle cobertura contra esta. Y si tengo Streptococcus pneumoniae, identificar estos factores de riesgo para poder darle tratamiento, ¿no? Ya les he comentado en qué escenario vamos a pensar en estos gérmenes. Si es una neumonía intrahospitalaria precoz, ahora entienden por qué le damos ceftriaxona o levofloxacino, ¿cierto? Si es una neumonía intrahospitalaria tardía o ha usado antibióticos, damos un antibiótico antiseudomónico más vancomicina o linezolid, ¿cierto? Ahora ya saben por qué. Bacteriemias, puede haber bacteriemia complicada o no complicada con endocarditis. ¿Cómo diagnostico una endocarditis? Olvídense de los criterios de Duke. Yo lo que les pediría es que ustedes van a sospechar una endocarditis cuando un paciente tiene fiebre, no hay un foco probable y le oculto, encuentro un soplo y le hago una ecografía y encuentro una vegetación. Eso es lo básico, eso no deberíamos olvidarnos. Los criterios de Duke ya lo van a utilizar cuando, a pesar de los datos que les he dicho, no pueden diagnosticar una endocarditis. Ya usan, sacan su Matabor o su celular y comienzan a ver, ¿cierto? Y hacen un checklist y si les sale positivo, diagnóstico de endocarditis, ¿cierto? Siempre los scores no van a servir, pero cuando hay dudas para el diagnóstico, no cuando el diagnóstico es claro, ¿cierto? Causa más importante de endocarditis bacteriana es el Staphylococcus aureus. Y si hablamos de una endocarditis bacteriana de válvula protésica, estaríamos hablando del Staphylococcus coagulasa negativo, ¿cierto? Tratamiento empírico de elección, vancomicina más un aminoglicosio o ceftriaxona más vancomicina, ¿ok? No se olviden. Y si es de una válvula protésica, a ese tratamiento le agregamos rifampicina, ¿ok? Acá están los esquemas. Si es un estreptococo, todavía la terapia de elección es penicilina, puede ir desde 2 a 4 semanas. Si es un MRSA, le podríamos dar tratamiento con vancomicina o oxacilina según sea sensible o resistente. Y si es protésica, le agregamos rifampicina,
¿Ok? Infecciones articulares, dos importantes. Artritis séptica, causa más importante de artritis séptica, Staphylococcus aureus. Causa más importante de osteomielitis aguda, Staphylococcus aureus. ¿Cómo diagnostico una artritis séptica? Aumento del volumen de la articulación, dolor intenso. Recuerden que es una emergencia infecciosa, artrocentesis y todos los estudios de líquido sinovial que les voy a mostrar ahora. Estudios de imágenes, resonancia. Pero recuerden que es estafilococo la primera causa. En el caso de osteomielitis, vamos a hablar de un dolor en una zona de un hueso largo, de curso agudo, y vamos a ver que en un estudio de gamografía o resonancia se ve la presencia de colecciones. Ahí está. Y lo que no se olviden es esto, el líquido articular. ¿Cómo es? Es un líquido turbio, con leucocitos más de 50.000, con consumo de glucosa, con predominio de neutrófilos y proteínas altas y sin formación de coágulos. Yo veo esto, tengo que pensar en una artritis séptica. Tengo que dar cobertura para un Staphylococcus aureus. Y como cobertura empírica le damos vancomicina más ceftriaxona o vancomicina más aminoglicosios, y con el resultado del cultivo descalamos, lo llevamos a la cobertura que necesite. ¿Okay? Ahí están los tiempos de tratamiento y también el esquema si es de prótesis, ¿no? Osteomielitis aguda, lo mismo, la causa más importante es Staphylococcus aureus, ¿no? En todas las edades. Y igual, infecciones del sistema nervioso central, no se olviden, cuando estamos sospechando de una meningitis, cuando mi paciente viene con fiebre, rigidez de nuca, alteración del estado de conciencia. Si tú tienes dos de esta triada, deberías hacerle un estudio de líquido cefalorraquídeo para descartar una meningitis, en palabras sencillas, no se olviden, ¿ya? Acá están los signos de Kernig, Brusinski y el signo para evaluar la rigidez de nuca, que nos ayudan a ver si hay irritación meningia. Eso ya lo han repasado ustedes en semiología, ¿no? Tienen que ver eso. Cuando sospechamos de Neisseria meningitidis, porque se podría dar, ¿no? Cuando el paciente viene a una zona endémica, tiene un cuadro de una meningitis bacteriana de curso agudo y que además desarrolla lesiones petequiales en el cuerpo, ¿no? ¿Cierto? Pero la causa más frecuente les dije que era Streptococcus pneumoniae cuando la meningitis bacteriana es de la comunidad, ¿no? En todas las edades. ¿Qué tipo de pacientes pueden hacer esta causa? Los pacientes que están en los extremos de esta patología, los pacientes que están en los extremos de la vida, los pacientes pediátricos, los pacientes adultos mayores y pacientes que tengan alguna inmunosupresión de tipo humoral, por ejemplo, pacientes asplénicos, funcionales y anatómicos, pacientes con mieloma múltiple, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son los asplénicos funcionales? Los pacientes que tengan hemoglobinopatías, por ejemplo, esferocitosis, anemia falciforme, talasemia, ¿no? En su máxima expresión principalmente, ¿ya? Hemoglobinopatías también. Todas estas patologías causan secuestro a nivel del vaso y eso se expresa como una asplenia funcional, ¿ok? No se olviden. El Staphylococcus aureus va a ser agente causal de meningitis bacteriana, pero cuando hay un traumatismo o en el contexto de una bacteriemia también. Para los que les gustan los nombres, para los que les gusta de repente saber un poquito de datos de medicina interna, hay un síndrome que le dicen síndrome de Austria, que engloba neumonía, endocarditis y meningitis causada por neumococo, ¿ya? Síndrome de Austria, ¿ya? Y eso se va a dar en pacientes con inmunodeficiencia de tipo humoral, como ustedes deducirán por la severidad del cuadro. Les digo un dato adicional, pueden revisar también qué significa OPSI, ¿ya? Es unas siglas OPSI en el contexto de infecciones por neumococo, ¿ya? Ya vamos a acabar. Como pueden apreciar acá, para las diferentes edades, el neumococo sigue siendo la principal causa de meningitis bacteriana. En el caso de los pacientes lactantes también tenemos que coberturar Listeria monocitógena, ¿no? Pero en general el neumococo sigue siendo la principal causa luego del primer mes de vida, ¿ok? No se olviden. Y cuando ya es una persona adulta mayor o tiene alguna inmunosupresión, se cubre Listeria. Por eso que han tenido su clase de Listeria hace un instante, ¿no? Y para cubrir Listeria, ¿qué le damos? Ampicilina. Acá tenemos el líquido cefalorraquídeo de una meningitis bacteriana. Eso es lo que les vamos a preguntar en realidad, ¿no? Lo que tienen que saber.
ven los signos clínicos, les pido un estudio de líquido cefalorraquídeo, previo estudio de imágenes o un fondo de ojo para ver si hay un aumento de la presión intracraneal, y lo que yo voy a ver es, por ejemplo, que haya una presión de apertura por encima de 20 centímetros de agua, haya leucocitos por encima de 100 o entre 100 y 5000, apedominio de polimorfonucleares con consumo de la glucosa, con proteínas por encima de 100, y bueno, les pido los estudios, ¿no? Y miren, por ejemplo, el GRAM podría salir positivo entre el 40 y el 60%, entonces siempre tenemos que pedir GRAM en un estudio de líquidos asépticos en general, y en especial cuando hablamos de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? No se olviden. Ahí están los otros para que hagan el diagnóstico diferencial, pero para este segmento, para lo que estamos hablando, no se olviden esto de acá, ¿ya? Acá está. Diplococos gram positivos, neumococo. Diplococos gram negativos, meningococo. Más antecedente epidemiológico. Y el resto ya los otros, pues, ¿no? Bacillus gram positivos, listeria, a propósito de lo que han estado conversando hace un instante antes de que llegara. Si hay antecedente de intervenciones quirúrgicas o accidentes, estafilococo, ya sea coagulasa positivo o coagulasa negativo, y a eso le coberturo también para bacillus gram negativos, y por eso que le damos vancomicina más un antipseudomónico, pues. ¿Ok? Y bueno, si la persona ha sido expuesta al meningococo, o sea, ustedes, digamos, le hicieron la pele al paciente que sospechaban de meningococo, tenemos que tener unos cuidados, pues, ¿no? Deberíamos recibir una pauta de profilaxis si en caso nos hemos expuesto sin las medidas de bioseguridad adecuadas. Usamos generalmente rifampicina, y si no hubiera rifampicina usamos ciprofloxacino o ceftriaxona como terapia alternativa, ¿ya? Pero recuerden que además de estas terapias medicamentosas, recuerden que la mejor forma de prevenir una enfermedad es la inmunización, ¿no? Recuerden que hay inmunización para meningococo, para neumococo y para otras enfermedades de índole viral, y que se deben tomar en cuenta también dentro de la maquinaria de prevención de la enfermedad. No lo hemos tocado porque si no se extiende más esta exposición, y aparte que esto también lo van a desarrollar en la parte de pediatría seguramente y en sus prácticas de medicina, ¿ya? Entonces, estas son las conclusiones. Ya hemos estado hablando hace un instante, ¿ya? Hemos revisado cuáles son las infecciones más frecuentes causadas por gram positivos. Hemos dicho que el método diagnóstico es por el estudio clínico y también por algunos estudios microbiológicos cuando las infecciones son graves, o el paciente es inmunosuprimido, o el paciente está hospitalizado. La terapia de elección en el caso de los gram positivos son beta-lactámicos, salvo que hubiera resistencia, usamos otra droga, por ejemplo vancomicina si es una infección grave, u otras opciones en caso fueran infecciones leves. Y en el caso del meningococo, pensar cuando hay un paciente que tiene una meningitis bacteriana, pero que viene de una zona endémica, ¿no? Hemos dicho que en nuestro país no es tan frecuente, pero también hay que hacer una adecuada anamnesis para poder llegar a un diagnóstico adecuado, ¿ya? Entonces, gracias por la paciencia, muchachos. Si tuvieran alguna pregunta, estamos para servirlos, y si no, gracias por la